10 insectos más grandes del planeta. En el mundo podemos encontrar millones de especies de insectos de toda clase, forma y color. La mayoría de ellos son bastante pequeños, pero hay algunos que son tan grandes que te daría un infarto al verlos caminar entre tus pies, como las gigantescas avispas cazatarántulas, que ya te imaginarás lo que hacen al escuchar su nombre. Hoy te mostraré a los 10 insectos más grandes del planeta. ¡Comencemos! 1. El escarabajo titán es la especie más grande de este tipo de insectos que se ha llegado a encontrar. Además de estar entre los más grandes de todo el mundo, tiene algunas características bastante interesantes. Este enorme escarabajo puede crecer hasta 17 centímetros de largo e incluso puede volar, aunque su gran peso no le permite impulsarse desde bajas alturas, así que primero sube hasta un lugar alto para lanzarse y alzar vuelo. Tiene garras afiladas en sus patas y unas mandíbulas demasiado filosas y fuertes que son capaces de roer la corteza de los árboles y cortar ramas delgadas, así que obviamente también puede cortar la piel humana y causar heridas serias, y se desarrollan en el interior de los largos túneles que ellos mismos hacen en los troncos, y en la oscuridad son atraídos por cualquier tipo de luz brillante. Cuando se sienten amenazados, emiten una especie de silbido como advertencia y, si es necesario, atacan con sus mandíbulas y garras. Se pueden encontrar en la Amazonía, en los bosques lluviosos de Sudamérica como en Venezuela, Colombia, Perú y el centro norte de Brasil. 2. Los fásmidos, o mayormente conocidos como insectos palo u hoja, son de las clases de insectos más largos de todo el mundo. Sus tamaños varían según sus familias, pero entre los más grandes están los Phobaeticus serratipes, que pueden alcanzar los 55 centímetros de longitud, mientras que los Phobaeticus chani alcanzan los 56.7 centímetros con sus patas extendidas. Y aunque son muy largos, en 2014 descubrieron uno mucho más grande aún en China, que terminó siendo el más largo de la historia, Phryganistria chinensis, que puede medir hasta 62.4 centímetros de longitud. Pero todas estas familias de insectos palo tienen algo en común, que son expertos en el camuflaje. Tienen colores, formas y hasta comportamientos que los hacen lucir como unos palos, los que les funcionan para pasar desapercibidos ante sus depredadores. Viven generalmente sobre arbustos y árboles, aprovechando sus parecidos para camuflarse durante el día, y por la noche es cuando salen a alimentarse y a reproducirse. Incluso aprovechan las corrientes del viento para moverse o para comer, mientras que en esos momentos las hojas y los tallos de las plantas se mueven para así no llamar mucho la atención. 3. En internet se hizo viral esta imagen de un insecto ultra gigante, pero al final resultó ser falsa, aunque la verdad es que sí hay un insecto de la misma familia de grillos que es bastante grande. Se trata del grillo hueta gigante. Estos pueden alcanzar entre los 20 centímetros de longitud con sus patas extendidas, y su peso comúnmente ronda los 34 gramos, aunque encontraron a uno mucho más grande de esta familia de grillos en unas islas de Nueva Zelanda, país en el que son originarios, que pesaba 70 gramos, convirtiéndose en uno de los insectos más pesados en el planeta. Esta especie de huetas tienen un cierto parecido con algunos roedores que se la pasan durante el día escondidos en los agujeros en los árboles que hacen los escarabajos y las polillas, y por la noche salen a alimentarse, aunque ellos mismos también pueden usar sus poderosas mandíbulas para hacer huecos lo suficientemente grandes para sus cuerpos. Además, los machos de estos insectos son robustos y bastante agresivos, y cuando se sienten amenazados levantan sus patas posteriores que están llenas de espinas y atacan ferozmente. 4. Los Goliathus son un tipo de escarabajos mayormente conocidos como escarabajo Goliath. Son muy pesados cuando apenas son unas larvas, llegando a ser los insectos con mayor volumen en su etapa de larva en todo el mundo. Se encuentran en las sabanas y en las selvas africanas, más que todo en las selvas de África Central, y se alimentan de las frutas del néctar y de la savia de las plantas, aunque cuando aún se encuentran en crecimiento necesitan alimentarse con más proteínas, como con los cadáveres de otros insectos y animales en estado de descomposición. Cuando están en su etapa de larva llegan a pesar más de 100 gramos, pero cuando llegan a ser adultos su peso se reduce hasta un aproximado de 60 gramos, con una longitud de 12 centímetros en total. Son tan grandes que cuando están volando producen un sonido bastante parecido al de un helicóptero, y los machos tienen un cuerno en forma de Y que utilizan para defenderse y combatir con otros de su misma especie por el territorio. Su periodo lavatorio suele durar entre 6 y 12 meses, mientras que de adultos llegan a vivir por un año, siendo un máximo de 2 años de vida para esta especie. 5. La Attacus atlas son la especie de mariposas más grandes del mundo, si tenemos en cuenta el tamaño del área total de sus alas. Aunque su cuerpo es muy pequeño comparándolo con sus alas, la distancia entre las dos puntas de sus extremos cuando están totalmente extendidos puede llegar a ser de hasta los 30 centímetros de largo. Incluso sus larvas también son enormes, ya que pueden alcanzar casi los 13 centímetros de longitud y pesar unos 56 gramos aproximadamente. Además, sus capullos son tan grandes que incluso podrían aprovechar para utilizarse como monederos. Tienen unas hermosas combinaciones de colores, y en las puntas de sus alas parece como si tuviera grabada
llamadas unas serpientes que aprovechan para aparentar ser otro animal con fines defensivos. Solo se alimentan cuando son larvas, porque al convertirse en mariposa no tienen boca y uno de sus únicos objetivos es reproducirse. Por lo tanto, no llegan a vivir mucho tiempo, solo unos 7 días como máximo. Debido a su peso, cuando son adultas, descansan durante el día y salen a volar por las noches. Además, como no pueden alimentarse, ahorran energía volando lo menos posible, para así no acortar su tiempo de vida. Se encuentran en los bosques tropicales del sureste de Asia, al sur de China, en Indonesia y en la India. 6. Las avispas cazatarántulas son una de las especies más grandes de este tipo de insectos, y son tan grandes y feroces que son capaces de cazar a las tarántulas, por eso su nombre. Las más grandes de estas enormes especies de avispas pueden llegar a medir hasta 7 centímetros, aunque si sumamos la distancia que alcanzan con sus alas, miden unos 11 centímetros aproximadamente. El aguijón de las hembras es de un poco menos de 1 centímetro de largo, considerándose una de las picaduras más dolorosas del mundo. Además de su gran tamaño, tienen unas largas patas con garras en forma de gancho, con las que agarra a sus víctimas. Lo primero que hacen para cazar a las arañas es capturarlas y darles una buena picadura paralizante para luego arrastrarlas hasta su nido. Una vez las dejan allí, depositan un huevo en el abdomen de la araña mientras aún sigue con vida, dejándola atrapada en su nido. Cuando la larva sale del huevo, comienza a comerse a la araña desde su interior, pero evitando sus órganos vitales para mantenerla viva el mayor tiempo posible hasta convertirse en adulta. Es algo muy aterrador. 7. Las Midas Omididae son la especie de moscas con mayor tamaño en el mundo, y entre ellas se encuentra la más grande de todas, la Gauromidas eros. La mayoría alcanzan longitudes alrededor de los 6 centímetros, pero las más grandes pueden llegar a medir más de 7 solo con su cuerpo, y aproximadamente 10 centímetros si contamos sus alas extendidas, mientras que las más pequeñas entre estas familias miden como mínimo 1 centímetro, a diferencia de las que comúnmente vemos, las moscas domésticas, que no alcanzan ni siquiera 1 centímetro de longitud. Esta especie de moscas pueden encontrarse en casi cualquier parte del mundo, pero la mayoría de sus familias habitan en lugares áridos y semiáridos. Muchas de ellas incluso imitan a las abejas y avispas para mantener alejados a sus depredadores. Los machos adultos suelen visitar y alimentarse de las flores, mientras que las hembras no comen nada. Sus larvas viven en los nidos de unas especies de hormigas muy grandes y se alimentan de los insectos que aún se encuentran en su etapa de crecimiento. Estas especies de moscas son increíblemente grandes y asquerosas para muchos, y sería muy desagradable que fueran las que se la pasan en nuestros hogares. 8. El Dynastes Hércules o escarabajo Hércules es otro tipo de los insectos más grandes y pesados que hay, además de poseer una fuerza descomunal. Cuando aún son larvas, llegan a medir hasta 11 centímetros y pesan algo más de 120 gramos, pero al llegar a la etapa de adultez, estos bichos pueden alcanzar un poco más de 17 centímetros, incluyendo sus cuernos, que además lo utilizan para luchar contra otros machos y así ganarse a su pareja para poder reproducirse. En esta especie de escarabajo, solo los machos llegan a ser bastante grandes, debido a que la mayor parte de su tamaño se debe a los increíbles cuernos que solo tienen ellos y que en las hembras no se desarrollan. Dichos cuernos incluso pueden representar hasta más de la mitad de su longitud total. Además, también tienen unas alas amarillentas con las que pueden volar, aunque con dificultad por su gran tamaño. Pero lo más impresionante de estos escarabajos es que son tan fuertes que pueden levantar un peso 850 veces mayor que el de su propio cuerpo, aunque algunos afirman que solo pueden levantar hasta 100 veces su propio peso. En cualquiera de los casos es algo sorprendente y seguirá siendo uno de los insectos más fuertes de todo el mundo en proporción a su cuerpo. 9. Los chinches acuáticos gigantes son insectos bastante grandes de la familia Velostomatidae, que incluso pueden comerse a las tortugas, aunque no del todo. Estos insectos pasan la mayoría de su tiempo bajo el agua, y a pesar de ser acuáticos, también tienen alas muy desarrolladas y funcionales, con las que pueden volar en el aire. Son tan grandes que pueden llegar a medir unos 12 centímetros de longitud, y sus 2 primeras patas están diseñadas para capturar y retener a sus presas, mientras que sus otras 4 patas los ayudan al momento de nadar. Estos chinches son unos depredadores voraces y pueden usar sus pinzas gigantes para atrapar a sus presas para luego inyectarles su saliva venenosa que las inmoviliza, y a su vez las convierten en líquido para poder succionarlas y así alimentarse. Se alimentan mayormente de invertebrados pequeños, aunque pueden capturar y comerse a otras presas más grandes como peces, ranas, salamandras, serpientes, aves e incluso tortugas, justo como se muestra en la imagen. Se encuentran principalmente en los estanques, lagos, pantanos y arroyos de agua dulce con vegetación acuática. 10. La mariposa alas de pájaro de la reina Alexandra o Ornithoptera alexandrae, según su nombre técnico, es una de las más grandes de todo el mundo, que no solo sorprende por su tamaño sino por sus colores, aunque tristemente se encuentra en peligro de extinción. Solo se pueden encontrar en Papúa Nueva Guinea, y en 1906 las descubrieron por primera vez al haber sido derribada por una bala de escopeta por accidente. Las hembras son mucho más grandes que los machos, con un cuerpo de 8 centímetros y apenas pesan 12 gramos, pero juntando sus majestuosas alas suman un total de 31 centímetros, mientras que el tamaño con las alas de los machos no pasa de los 20 centímetros. Este tipo de mariposas es muy apreciada por los coleccionistas debido a su gran
gran rareza e incluso han llegado a venderlas individualmente en el mercado negro por miles de dólares. Aunque fueron abundantes durante un tiempo, la destrucción de su hábitat natural ha sido de sus mayores amenazas, además de su caza por parte de los coleccionistas por sus bellos colores y su uso como decoración de joyas.